La hematopoiesis es un proceso complejo a través del cual las células troncales hematopoyéticas proliferan y se diferencian, dando lugar a distintos tipos de células maduras, como puede ser un ejemplo los eritrocitos, los granulocitos, los linfocitos, los monocitos y las plaquetas. La hematopoiesis tiene lugar en la médula ósea, en donde una intrincada red de células estromales y sus productos regulan cada una de las etapas que conducen a la generación de células primitivas, intermedias y maduras. La diferenciación de las células hematopoyéticas inicia en la fase embrionaria y deriva del mesenquima primitivo en el saco vitelino y de la región aorta gonodal mesonefreno, enseguida por la placenta, el hígado fetal, la médula ósea y el vaso. En la fase postnatal es la médula ósea el sitio primario del mantenimiento de la hematopoiesis. Sin embargo, ante una respuesta de estrés hematopoyético, se pueden formar nichos en sitios extramedulares. Las células madre hematopoyéticas pluripotenciales poseen la capacidad de diferenciarse en cualquiera de los tejidos o tipo de célula correspondiente a los tres linajes embrionarios: endodermo, ectodermo y mesodermo, incluyendo las células sexuales o germinales que componen un organismo adulto. Por subsiguiente, no pueden formar un organismo completo. Las células madre pluripotentes se localizan en el polo embrionario del blastocito. Las más estudiadas son las CME o blastemas, que se forman 7 días después de la fertilización, aunque también encontramos otro tipo de células madre pluripotentes, como las células madre fetales, que pueden ser obtenidas tras 8 semanas de desarrollo, cuando el embrión se ha transformado en un feto. Células progenitoras hematopoyéticas. Son las células encargadas de producir los componentes de la sangre. Se pueden donar en vida y se utilizan en pacientes con indicación de trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es un procedimiento mediante el cual se destruye la médula ósea dañada de un paciente y se reemplaza por precursores hematopoyéticos nuevos y sanos. Células sanguíneas maduras y funcionales. Los linfocitos son células maduras que combaten infecciones y que se desarrollan de los linfoblastos, un tipo de célula madre de la sangre en la médula ósea. La eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos en el tejido que compone la sangre. En la eritropoiesis se distinguen distintas etapas de diferenciación y maduración, hasta que finalmente los eritrocitos jóvenes, ya sin núcleo, abandonan la médula ósea como reticulocitos que se liberan en la sangre circulante y en 1 o 2 días se convierten en maduros. En la eritropoiesis comprende 3 etapas. Maduración ocurre en la médula ósea, la diferenciación produce numerosas generaciones de células y la destrucción. Durante el tiempo que pasan en circulación, la membrana de eritrocitos se daña. Los macrófagos reconocen esta marca morfológica de un eritrocito envejecido y poco funcional y lo fagocitan. Una teoría llamada monofilética, que dice que toda célula de la sangre proviene de una misma célula madre, que tiene la capacidad de dar origen a otras células. Todo este proceso es estimulado por la hormona eritropoyetina. Esta hormona es producida por el riñón. Ahora voy a explicar un poco más a profundo la eritropoiesis. Hay una célula madre y esta se divide en células progenitoras linfoides. Estos son los linfocitos. Ellos pasan por una etapa de producción donde serán prelinfocitos. Esta etapa ocurre en la médula ósea. Luego pasan a la etapa de maduración donde serán linfocitos B y T. Esto ocurre en la sangre y luego pasarán a los tejidos. Ahora vienen las células progenitoras mieloides. Se subdividen en células progenitoras de granulocitos, o sea los monocitos, y células megacariocitos, que son los eritrocitos. Le voy a dejar una imagen como tipo esquema para que entiendan un poco más el proceso de la eritropoiesis. De Mollis y voy a dar inicio hablando sobre la granulopoiesis. La granulopoiesis es el proceso de renovación de las células granulocíticas que circulan en la sangre y que forman parte del sistema de defensa del organismo. La granulopoiesis ocurre en la médula ósea. Este proceso incluye la formación y la maduración de las células granulocíticas como los segmentados neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Durante el proceso de la granulopoiesis, las células van sufriendo una serie de cambios a medida que estas van diferenciándose en las células más maduras.
Los cambios más destacados son la disminución del tamaño de las células, disminución de la relación núcleo-citoplasma, que es el núcleo más pequeño, y citoplasma más amplio. La condensación y fragmentación del núcleo, invisibilidad de los nucleolos y la aparición de los gránulos primarios y nódulos secundarios. El mieloide. El mieloide es que forma la médula ósea roja que se encuentra en las trabéculas del tejido óseo esponjoso, formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madre precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. El estroma está formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Aporta nutrientes al tejido órgano y elimina el exceso de residuos y líquidos. El estroma también participa en la respuesta inmunitaria del cuerpo y en la multiplicación de la diseminación de las células cancerosas. Yo les voy a hablar sobre los sinusoides o capilares sinusoidales. Los sinusoides son canales a través de los cuales fluye la sangre desde el espacio porta hasta la vénula hepática. Estos están revestidos por células endoteliales y células de Kupffer, que son una población especializada de macrófagos. Y el revestimiento endotelial es una especie de lámina fenestrada que permite un fácil intercambio entre la sangre y los hepatocitos que se encuentran en el espacio de Deci. Al contrario, las células de Kupffer son irregulares. Estas presentan extensiones citoplasmáticas que facilitan su función fagocítica. Además, recurriendo a los sinusoides, hay linfocitos asociados al hígado. Estas están en contacto con las células endoteliales. Estas células también se encuentran en el espacio de Deci y presentan un fenotipo de linfocito T. Ahora les hablaré sobre los tipos celulares. Ya sabemos que la célula es la unidad básica de la vida y está presente en todos los seres vivos. Estas se clasifican de la siguiente manera: según su origen en la evolución, es decir, la célula procariota y eucariota; según sus necesidades energéticas, la célula animal y la célula vegetal; y según su función, que pueden ser los linfocitos, que son del sistema inmune, las células musculares, las células endoteliales, entre otras. A mí me corresponde especificarles sobre la célula sanguínea. Una célula sanguínea es aquella que se produce en la médula ósea y que al madurar se transforma en una célula madre. Una célula madre o célula hematopoyética constituye la fase inicial de todas las células sanguíneas, siendo esta capaz de transformarse en una célula, en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco o en una plaqueta. Mi nombre es Alejandro Suárez y yo le voy a hablar sobre algunos de los tipos celulares. Entre ellos están los eritrocitos, que son las células más numerosas de la sangre. La hemoglobina es uno de los principales componentes y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tipos del tejido del cuerpo. Los eritrocitos humanos, así como los del resto de mamíferos, carecen de núcleo y de mitocondrias, por lo que deben obtener su energía metabólica a través de la fermentación láctica. La cantidad considerada normal en la especie humana fluctúa entre 4.5 millones en la mujer y 5.4 millones en el hombre por milímetro cúbico de sangre. Los eritrocitos se utilizan comúnmente en transfusiones en la práctica clínica y se han sugerido como transportadores de fármacos y nanopartículas. También tenemos los leucocitos, que son un tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y el tejido linfático. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Los tipos de leucocitos son los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. La prueba del recuento sanguíneo completo a menudo incluye el número de leucocitos. Este valor se usa para detectar afecciones como infecciones, inflamaciones, alergias y leucemias. Por otro lado, también tenemos los granulares, que son las células más pequeñas que se encuentran en el encéfalo y son un tipo de neurona extremadamente pequeña. Las células granulosas se encuentran dentro de la capa granular del cerebro, el giro dentado del hipocampo, la capa superficial del núcleo coclear dorsal y el bulbo olfatorio. Las células granulosas reciben entradas excitatorias de 3 o 4 fibras musgosas que se originan en el núcleo pontino.
Las fibras musgosas hacen una conexión excitatoria en las células granulosas, lo que causa que las células granulosas disparen un potencial de acción. Yo les vengo a hablar sobre los neutrófilos y los basófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco, es decir, células sanguíneas, que es de suma importancia en el sistema inmunitario, ya que ésta combate infecciones que entran al cuerpo. Los neutrófilos son las primeras células inmunitarias que reaccionan ante microorganismos que entran al cuerpo, ya sean virus o bacterias. ¿Y cómo lo hacen? Pues se desplazan al sitio de la infección y al atrapar estos microorganismos o al liberar enzimas, los eliminan, los destruyen. También los neutrófilos estimulan la respuesta de otras células inmunitarias. También podríamos decir que los neutrófilos son un tipo de granulocito o un tipo de fagocito. Ahora hablaremos un poco sobre los basófilos. Los basófilos forman parte de las células que forman el sistema inmune. Concretamente son un tipo de glóbulos blancos que junto con los eosinófilos y los neutrófilos forman granulocitos. Se forman en la médula ósea y se liberan posteriormente en la circulación sanguínea para actuar donde el organismo lo considere necesario. Se activan como parte de la respuesta inflamatoria. Se dice que el aumento de los basófilos o la basofilia no es una enfermedad en sí, pero sí se trata de un gran indicativo de que algo no anda bien en el organismo. Ya finalizando este tema, podemos concluir que tanto los neutrófilos como los basófilos son de suma importancia en nuestro organismo y en nuestro cuerpo, ya que estos nos ayudan a combatir infecciones y son parte del sistema circulatorio de la sangre, ya que son, como anteriormente dicho, glóbulos blancos. Mi nombre es Stephanie Álvarez y voy a dar inicio hablando de los linfocitos, que son unas células del sistema inmunitario. Estos también son un tipo de leucocitos y provienen de la diferenciación linfoide de las células madres hematopoyéticas ubicadas en la médula ósea. Estas terminan su desarrollo en los órganos linfoides primarios y secundarios. Estos tienen como función ayudar al cuerpo a combatir con infecciones y con el cáncer. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos agranulocitos. Estos son los leucocitos más grandes del sistema, que llegan a medir entre 15 a 20 milímetros. Estos representan del 2 al 8% de los leucocitos en la sangre. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de los macrófagos, que estos son un tipo de glóbulos blancos que rodean a los microorganismos y los destruye. También extrae las células muertas y estimula a otras células del sistema inmunitario. Estos tienen como función la eliminación de bacterias y de otros organismos dañinos. Y estos también pueden presentar antígenos en las células para iniciar un proceso inflamatorio mediante unas moléculas llamadas citocinas.